Que el Señor les bendiga. Realmente es un privilegio poder estar nuevamente en la casa del Señor, junto a su pueblo, compartir este tiempo, que es único, es irrepetible en toda la eternidad, no se vuelve a repetir, así que hay que aprovecharlo muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro, primera carta universal, epístola de Pedro, capítulo 5. El mensaje de hoy se titula Una advertencia de Dios. Me llamaba la atención el título de una serie de enseñanzas que van a estar dando los pastores Chuy Olivares, Toño Ortiz y Tony Martín del Campo, y se llama Preparando a la novia o alistando a la novia, porque Cristo viene pronto. Y realmente ese título me choqueó, me impactó, me despertó, porque el Señor viene pronto. Aunque digamos, no, falta mucho, aunque digamos pasó mucho tiempo y todavía no pasó nada, para el Señor nuestros años no son nada, son segundos. Y estamos en tiempo profético, estamos en un tiempo de definiciones a nivel mundial, definiciones con respecto a Israel, con el pueblo de Dios, y definiciones con respecto a la iglesia del Señor. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está dispersa por todo el mundo. Tenemos hermanos chinos, hermanos rusos, coreanos, árabes, africanos, de todas las naciones, adorando al Señor. Quizás hoy domingo en diferentes partes del planeta están también reunidos adorando al Señor en diferentes horarios. Y el Señor quiere lanzarnos una advertencia para que estemos alertas, estemos despiertos. Y aquí el apóstol Pedro nos dice las siguientes palabras en Primera de Pedro 5, 8 al 9. En esta versión dice la Nueva Traducción Viviente: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Hermano, si eres miembro del cuerpo de Cristo, esta figura mística que es el cuerpo y Cristo la cabeza, el cuerpo es toda la iglesia y Él como comandante, como jefe, como Señor y Dios de su iglesia, si sos parte de este cuerpo, prepárate porque vas a enfrentar a un diablo enojado. Diablo, la palabra diablo es un conjunto de dos palabras. Dia, que es a través de, y va lein, que significa tirar, arrojar. Tirar mentira significa. Tirar a una persona contra otra también significa. Es decir, calumniar. De ahí viene la palabra diablo, calumniador. Y el diablo se levanta contra su pueblo. Quizás quieras evitar pensarlo, quizás no quieras aceptarlo, pero si determinaste seguir realmente, comprometidamente a Jesús, si determinaste en tu corazón ser un verdadero cristiano, no ser un cristiano nominal o alguien que pertenece a un grupo, un grupo lindo, de gente muy linda y buena y educada, si realmente decidiste entregar tu vida a Cristo, prepárate porque Satanás te marcó para destruirte. Y Él va a venir con inundaciones
de todo tipo sobre tu vida, toda clase de problemas en tu caminar. Por más que lo reprendas, por más que lo bates, por más que le quieras arrebatar al diablo que te devuelva con creces todo lo que te robó, Satanás está al acecho. Dice ahí, 1 de Pedro 4:7, ahí cerquita, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Anoche hablábamos en Banfield sobre la disciplina, hablábamos sobre el soldado, sobre el llamado del Señor Jesús. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le habla como soldado, quien se alista para servir. Aquí en este texto, en otras palabras, está diciendo, este no es tiempo de tibieza, este no es tiempo de cobardía, este no es tiempo de liviandad, esto es tiempo de tomar las armas. Esto es un tiempo de ponerse serio. Tenés que estar sobrio, dice la palabra. Tenés que tener tu mente totalmente seria en los asuntos espirituales. El mundo está buscando satisfacer su vacío, ya no lo encuentra en el dinero, ya no lo encuentra en el sexo, ya no lo encuentra en las drogas, y se ha volcado al espiritualismo. Por eso hay mucha espiritualidad, hay muchos hoy chamanes, brujos y profetas y falsos profetas. ¿Por qué? Porque la gente está demandando tener un alivio espiritual que no lo encuentra, no lo va a encontrar nunca, porque solamente por Cristo se puede encontrar la paz. ¿Por qué la demanda, por qué la urgencia de la palabra de Dios a que realmente tenemos que estar serios en este asunto? ¿Por qué? Porque el final está cerca, porque el fin se acerca. Quiero traer públicamente una reflexión que mi esposa, ustedes saben que su papá partió a la presencia del Señor hace una semana. Y últimamente no estaba congregando, pero él, gracias al Señor, tuvo un tiempo que Dios le permitió, pero ya convaleciente, ya en su cama de agonía. Y mi esposa me hacía esta expresión. La imagen, la figura que vio le impactó, mientras todos estaban quizás llorando y pensando en otras cosas, ella todo lo filtraba por qué Dios le hablaba en todo esto. Y veía a su papá, que sus hermanos los transportaban en el ataúd, entrando a la iglesia. Y ella decía dentro de su corazón, ahora sí estás entrando a la iglesia. Cuando pudiste entrar no lo hiciste. Cuando estuviste sano, cuando estuviste entero, cuando pudiste ocupar tu tiempo en ponerte serio, en buscar a Dios, en ponerte serio en lo que es espiritual, no lo hiciste, preferiste hacer otras cosas. Y esa reflexión, cuando me contaba mi esposa, me hacía pensar, me impactaba mucho, y pensaba en esa palabra que están allí en Lamentaciones, que dice que en la casa de luto el corazón se pone serio, se enmienda. Más en la casa de fiesta uno está pensando en otra cosa menos que en la muerte. Pero dice, tienes que pensar en esto porque tú también morirás. Entonces, mis amados, no debemos tenerle temor a la muerte. Oía un testimonio en estos días, esta mañana, esta madrugada, estaba escuchando una palabra y decía que de repente alguien viajaba en un avión y el avión entró en turbulencia, empezaron a fallar los motores y estaban todos a los gritos, imagínense. Y el capitán diciendo, bueno, ajustense en los cinturones, tenemos turbulencias, tenemos problemas en los motores y bueno, no sabemos qué va a pasar. Y había una mujer que estaba tranquila y miraba hacia las ventanillas mientras todos saltaban y todos se agarraban de los pelos. Esta mujer estaba allí. Entonces viene el azafate y le dice, señora, ¿usted no tiene miedo? Sí, le dijo. ¿Pero no se preocupa? No. Porque dice, si me llego a morir, tengo a alguien que me espera allá arriba. Y si no me llego a morir, tengo seres amados que me esperan allá abajo. Fíjense en lo que es la confianza en Dios. Uno no puede manejar las circunstancias, pero uno sí puede confiar en Dios. Entonces, eso es ponerse serio espiritualmente.
cuando viene la situación, hay cristianos que según el clima están bien, según las circunstancias están bien, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, cuando viene la enfermedad y la muerte, muchos de ellos declinan y terminan bajando los brazos. Por eso la palabra del Señor nos llama a una advertencia, a estar serios, sobrios. ¿Por qué? Porque el fin se acerca y el enemigo aumentará el fuego. Nos está buscando, dice la palabra de Dios, como un león busca su presa. Está escondiéndose entre los pastizales, agazapado a punto de saltar, esperando la oportunidad, el descuido para saltar. ¿Por qué? Porque Él quiere devorarte. Absolutamente, Satanás, hablando alegóricamente o hablando concretamente, Satanás quiere destruir tu fe. Devorarte significa matar tu fe. Algunos cristianos dicen que no deberíamos hablar tanto del diablo. En algunas iglesias ni lo nombran, el innombrable dicen. ¿De quién hablarán? ¿No? ¿De la suegra? ¿De quién hablarán? No, del diablo, dicen, no hay que nombrarlo dentro de la iglesia. Bueno. Algunos dicen que es mejor que lo ignoremos. Otros tratan de negar su existencia. Otros tienen una idea distorsionada de Satanás y se imaginan a ese ser monstruoso con sus cuernos, tridente y cola y todo vestido de independiente. Pero ¿saben qué? Satanás no es así. Dice la palabra de Dios que es un ángel, es un querubín hermoso. Si te aparece lo adorás, más que seguro. Espero que tenga discernimiento, porque si te aparece no diga, oh, gran moroní, háblame. ¿No? Otros tratan de negar que Él está. Otros lo ven detrás de cada silla, ven un demonio. Pero otros lo niegan. Algunos ministros, psicólogos, dicen que no hay diablo, que no hay infierno, no hay cielo. O sea, entonces, ¿para qué? Pero el enemigo de nuestras almas, porque es tu enemigo, es enemigo de Dios y por ende es tu enemigo, porque ¿saben qué, amados? Temer a Dios, este concepto lo aprendí también recientemente, temer a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Qué interesante, ¿no? Si quieres tener ahí un resumen de lo que es temer a Dios. Pocas figuras bíblicas han sido identificadas tan clara y extensivamente como lo es el diablo. Es descrito como Lucifer, Luzbel, Satanás, diablo, engañador, estorbador, maligno, usurpador, impostor, acusador, devorador, el Dios de este mundo, gobernador de las tinieblas o príncipe de las tinieblas y la serpiente antigua. Ese es el diablo. Estas descripciones enfáticas me dicen que el diablo es real, que el diablo no es un pensamiento, que el diablo no es algo místico, sino que el diablo es una persona. Y sabemos por las Escrituras que él maneja un poder real que escapa a tu conocimiento y a tu poder. El diablo tiene un poder que desconocemos. Quizás tiene poder para destruir este planeta como si nada. Ahora mismo, Satanás está obrando en la tierra. Él está haciendo su trabajo. En nuestro país, en las provincias, en las ciudades, en los pueblos, en las iglesias, en los hogares y en tu persona. No debemos ignorar sus métodos, sus estrategias, sus estratagemas, como dice por allí, de guerra contra nosotros. Existe una declaración de guerra. Aunque vos digas, no, yo no quiero tener problema con el diablo, ni con ninguno de ellos, yo estoy con el Señor y le canto coritos. Amados, si vos determinaste en tu vida seguir a Cristo, hay una declaración de guerra contra tu vida. Apocalipsis capítulo 12 describe 3 momentos donde Satanás declara la guerra. Busca ahí en Apocalipsis capítulo 12. Primero, declaró guerra
contra el mismísimo Creador, contra su mismísimo Creador, el Dios Todopoderoso. Y Juan escribe así en versículo 7, entonces hubo guerra en el cielo, y Miguel y su ángel lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Aquí nos habla de la gran rebelión celestial que hubo en los principios de los tiempos. Este pasaje nos recuerda el momento cuando Satanás se levantó en rebelión contra la suprema autoridad de Dios en el cielo. En ese tiempo, él era conocido como Lucifer. Y Lucifer era un querubín que tenía cierta autoridad dada por Dios para cumplir un trabajo. Pero Lucifer quería ser como Dios. Pero no en el sentido de que nosotros debemos imitar a Dios, nosotros debemos imitar a Cristo. No en ese sentido, él quería usurpar. ¿Saben que una cosa es ser como Cristo y otra cosa es ocupar el lugar de Cristo? Porque querer ocupar el lugar de Cristo te transformas en un anticristo, porque es en lugar de Cristo. Así que Satanás hizo contrataciones, dice allí en Ezequiel y en Isaías, que hizo contrataciones y alistó ángeles, la tercera parte de los ángeles, que él dirigió un levantamiento, un golpe de estado en el cielo contra el Todopoderoso. Pero Dios echó a Lucifer del cielo, de la morada de Dios, de aquel lugar que algún día conoceremos. Los echó junto con todos los rebeldes que le siguieron. Todo el cielo se regocijó en victoria. El diablo perdió esa guerra, como también perdió su lugar al lado de Dios. Por eso Satanás no tiene redención. La muerte de Cristo para él no aplica, porque él estuvo con Dios. Nadie que estuvo en el cielo puede salir y volver a entrar. Ya vencido, Satanás hace una segunda declaración de guerra. Y esta es contra el Hijo de Dios, Jesús, hombre. Ahí describe Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. 2. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé cuando naciera. Satanás, el diablo, sabía que una iglesia increíble estaba por nacer del remanente del Antiguo Testamento. Iban a ser el pueblo del Señor de toda raza, lengua y nación, que hoy vos sos parte. Y sería una nación, un cuerpo glorioso, vestido con la justicia del sol. ¿Por qué? Porque su pueblo será justificado por la justicia de Cristo en la cruz. Así que este personaje, Satanás, declara la guerra una vez más, razonando que ahora podía hacer batalla en su territorio, la tierra. Porque la tierra le fue entregada a Satanás cuando Adán obedeció, cuando Eva obedece a Satanás. Este pasaje sugiere que Satanás sabía que no podía acercarse a la criatura en el vientre de María. No podía. Así que determinó destruir a Cristo cuando naciera. Reunió todas sus fuerzas satánicas alrededor de Belén de Judea, enviando espíritus de decepción que cegara a los escribas, espíritu de envidia. Los sacerdotes y fariseos comenzaron la maldad que había en ellos comenzó a ser atizada por el diablo. Entonces su propio espíritu entró en el rey Herodes
ese espíritu de homicida, tomando posesión de él. Si Satanás no podía matar a Cristo por sí mismo, entonces tendría a un hombre listo para hacerlo por él, Herodes. Dicen por allí que John Lennon, algunos de ustedes lo escuchaban, hizo un pacto con el diablo. Y estaba informándome, porque estoy haciendo una investigación, y decían que el asesino, cuando le preguntaron, el asesino mata a John Lennon y él se queda ahí parado. Viene la policía y él estaba solo contra la pared esperando que lo arrestaran. Y los policías no podían creer, los investigadores, cómo este hombre fue el asesino, porque era un hombre educado, un varón universitario, etcétera. Y le preguntaron por qué mató a este hombre, a John Lennon. Y él decía que tenía en su cabeza dos voces, y una voz era mayor y otra voz era menor. Y dice que la menor decía, no lo hagas. Y la mayor le decía, hacelo porque te van a conocer en todo el mundo, hacelo. Y dice que esa voz fue tan fuerte y que le vació el cargador a John Lennon. Entonces, obviamente, este hombre, un hombre depravado, un hombre malo, Satanás utiliza esa maldad para tentarlo, para que avance más allá de lo que está haciendo. Por eso la gente que se droga y toda esta gente que mata, uno dice, no, está enajenado por las drogas. En realidad, cuando se meten en ese mundo, los demonios comienzan a atizarle, comienzan a insistirle, comienzan a atormentarlo para que hagan esas cosas. Obviamente, no le quita responsabilidad al hombre, pero Satanás hace su trabajo. Por eso la palabra de Dios dice, de la tentación huid. Porque el deseo de la maldad está en el corazón, en el corazón de cada uno está ese deseo. Mas el Espíritu de Dios debe hacer que ese deseo vaya muriendo en nosotros. Y comencemos a tener el temor de Dios, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. El diablo tendría que esperar otras 3 décadas, como no pudo matarlo de niño, porque el Señor lo guardó, esperó 3 décadas para intentar devorar, terminar, aniquilar al Hijo de Dios. Él vio su próxima oportunidad al principio del ministerio de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo declaró. El Mesías se va al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto, y Satanás fue hacia Cristo al desierto para destruirlo. Pero no para matarlo en sentido, sino para hacerlo caer, para hacerle fracasar en su misión. Y si él fracasaba en su misión, todos nosotros estaríamos muertos sin esperanza. Como recién oraba David, sin sangre, sin la muerte de Cristo, no hubiese habido salvación. Sin embargo, Jesús también lo venció en esa batalla. Estamos hablando de batalla, declaración de guerra, estamos hablando de ataques. No sé si me entiende, iglesia. Dios protegió a Jesús otra vez más, enviando a sus ángeles a ministrarle en el tiempo de debilidad física, porque el Señor estaba hambriento de pan, literalmente. Y el hambre, la necesidad cotidiana de comer, de beber, de vestirnos, la casa, pagar la luz, etcétera, 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 todo eso puede hacernos trastabillar si Satanás utiliza todas esas debilidades para hacernos caer y hacernos quebrar y hasta agonizar en nuestra fe. El diablo trataría una última vez de devorar a Cristo en esa declaración de guerra, y esta vez movió todas sus fuerzas para tratar de matar a Jesús, y él pensó que él tenía todo el poder, que él estaba manejando toda la traición de Pedro, o la traición de Judas, la negación de Pedro, el alegato de Pilatos, de Poncio Pilatos, la maldad de los fariseos que golpearon a Jesús y lo crucificaron.
Satanás pensaba que él estaba dominando todo, pero la palabra de Dios dice que era todo esto por consejo determinado por Dios, que era Dios guiando todo esto. Era Dios permitiendo que al Señor lo golpearan en su cara, era el Señor permitiendo que le pongan una corona de espina, era el Señor permitiendo que lo azotaran allí en el lugar, en el patio de los romanos, era el Señor permitiendo que clavaran esos clavos en la cruz de Jesús. Pero Satanás pensó, se atribuía a él el poder. Ahora él envió espíritus de demonios para que incitara al gentío, alentando a los sacerdotes, soldados, líderes políticos y testigos falsos. Y por fin pensó Satanás, llegó la hora, mi poder ha vencido. Y ahora él se levantaría y pelearía una guerra total para destruir a todas las demás personas. Pero ya conoces el resto de la historia. Apocalipsis 12:5 dice, ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. El infierno fue sacudido por Satanás porque perdió otra vez. Aún usando todo su poder, no pudo derrotar al Hijo de Dios, aunque él pensó que lo iba a derrotar. Si tan solo postrado me adorares, todo esto será tuyo. Fue un ataque, amado, a la mente impresionante. Satanás va a atacar tu mente. Te va a hablar, te va a instigar. Tercera declaración de guerra. Y la última, que es contra la simiente de Cristo. Esto quiere decir que esta guerra es con cada cristiano verdadero sobre la faz de la tierra. Y Juan lo describe allí en versículo 13, Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 17. Y el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Contra aquellos que no están comprometidos con el Señor, Satanás no le hace guerra. Los tiene engañados. Pero los que no están engañados por Satanás le hace la guerra. Tenés dos alternativas, varón, mujer. O estás engañado por Satanás, o Satanás te está haciendo la guerra. Y él ha dirigido su ira contra la iglesia del Señor. Y ha reservado su peor ira para los creyentes que guardan los mandamientos de Dios y confían en Él. Y vos, en vez de tirar la toalla y decir, no, yo no quiero tener problema con nadie, tenés que aferrarte como nunca al Señor. Y el diablo sabe que esta guerra, amada iglesia, es su última oportunidad. Porque que peques, Satanás sabe que podés pecar y que sos falibles de pecar. Pero él sabe que si vos pecás y venís arrepentido, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Él lo sabe. Entonces para él es una batalla perdida. Pero si él logra devorar tu fe, su guerra ha sido ganada. ¿Por qué hace todo esto Satanás? Porque él es consciente y también es un ser angelical, es un ser celestial. Los tiempos para él, 1000 años tampoco representan demasiado para un ser angelical, porque él vive de la eternidad. Él sabe que le queda poco tiempo, porque viene pronto el esposo a buscar a su novia. Y él quiere manchar a la novia. Él quiere hacerla adulterar a la novia. Él quiere hacer que la novia se revuelque en el pecado para que no sea digna de aquel esposo santo. Dice, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo.
Por lo tanto, amados, la guerra de Satanás contra la iglesia cada día va a ser más intensa, más fuerte. Él quiere arrebatar lo que perdió con el Señor, quiere ganarlo con vos. Así que no se detendrá hasta destruir tu fe, hasta que quedes despojado hasta de la última gota de fe, y que ya empieces a vivir una vida de razonamiento, porque la razón va en contra de la fe. Esto significa que va a usar todas sus armas contra vos y contra mí, toda sutileza y engaño para hacerte caer. Amados, por eso se llama esta enseñanza una advertencia de Dios. Y es una terrible guerra espiritual. Y yo hablaba con Moy, hablaba estos días, y esta palabra guerra espiritual que está tan usada, ¿no? Y mal usada, y hasta hay cánticos de guerra espiritual, como que yo si toco el shofar, los demonios se van a ir corriendo, si yo canto tal coro, con la sangre los demonios corren para atrás. Amados, esta no es la verdadera guerra espiritual, pero hay una real y verdadera guerra espiritual contra tu alma. A veces se subestima esta guerra espiritual. Se piensa que cualquiera que camina en victoria no debería tener ningún problema con el diablo. Pero el león rugiente atacará sobre las debilidades de cada cristiano con toda su fuerza. Y marcate eso con resaltador verde, naranja o azul. Satanás va a ver tus debilidades y te va a atacar ahí. Es como el boxeador, ¿vieron? El boxeador con esas peleas que está herido en un ojo, una ceja o un costado, y el boxeador le pega en ese lugar porque sabe que está herido y está más débil en aquel lugar. Así Satanás irá por esa área de tu vida que está débil aún. Conozco personas que aman al Señor, son consagradas. Personas que aún se puede decir que son puras en su corazón, caminan en los caminos del Señor. Pero de repente son sorprendidos, son abrumados por una inundación, por un tsunami, por una oleada de confusión y una desesperación de corte diabólico. Personas que aún se deprimen dentro de la iglesia porque no entienden ciertos conceptos doctrinales. Y yo no entiendo tal cosa, y se quedan trabados allí y su fe se empieza a debilitar y se van alejando del Señor. Un ataque de Satanás. Tales cristianos pueden estar trabajando diligentemente en la obra del Señor por años, pero de repente un día Satanás inyecta en sus mentes un pensamiento que comienza a trabajar allí. Y comienzan a ser vencidos por todo tipo de tentaciones, problemas, como resultado problemas horribles, tentaciones inesperadas, codicias, hasta depresiones espirituales, depresiones cristianas. O sea, suena como incongruente, pero Satanás puede lograr eso. Estas pruebas son tan profundas y tan extrañas para ellos y misteriosas que estas personas que aman al Señor no tienen idea de dónde proviene. Y ¿saben qué? Creo que existe una sola explicación a todo esto. Que el problema es un ataque satánico. Hay que saber diferenciar cuando es una cuestión de pecado propio. Cuando es una reprensión del Señor a causa del pecado y de la insistencia por ese pecado. Pero también hay que entender cuando alguien está realmente comprometido con el Señor, con un corazón entregado, haciendo todos los deberes, como decimos, y de repente viene un ataque terrible sobre nuestras vidas. Esto le sucede muy a menudo a cristianos que están
creciendo en el Señor, que están volcándose en la oración. Por eso Casa de Oración Berazategui va a empezar a volcarse más en la oración. Y esperen más ataques. En el punto más alto de su crecimiento espiritual, viene Satanás y pone en tu mente un olvidado y viejo y hasta superado pecado. Cosas que antes practicabas, de repente viene otra vez. Y uno no lo puede creer, porque ya se siente lavado por el Señor, cree que camina en el Señor y está viviendo una vida realmente en santidad. Pero viene un ataque de Satanás mostrándote algo, tentándote. Y aunque no lo creas, Él sabe cuál es tu lujuria. Lujuria es un deseo desmedido por algo ilícito. Puede ser de sexo, puede ser dinero, puede ser, no sé, los placeres, cualquier cosa. Él sabe. Algo que pensaron estas personas que aman al Señor que vencieron hace tiempo, pero ahora vuelve. Como una enfermedad que ha sido curada, de repente los síntomas comienzan a sentirse otra vez. Después de años de vivir en gozo y en victoria espiritual, ahora están caminando en la cuerda floja. Ya no saben si van a seguir viniendo a la iglesia. Tambaleándose a punto de caer en una especie de indulgencia lujuriosa. Comienzan ellos a tolerar el pecado. Ya el temor de Dios comienza a alejarse de ellos. Ya no es tanto odio lo que Dios odia y amo lo que Él ama, sino comienzo a mezclar y a perder el discernimiento espiritual. Ya no sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque le he dado lugar al diablo en mi vida. Es como mujer si tenés tu casa impecable, todo blanco. Manteles blancos, sábanas blancas, sillones blancos, piano blanco. Y de repente entra tu hijito que estuvo revolcándose allá en el lodo, jugando a la lucha. Y viene y dice, como la propaganda, que entra y se quiere sentar en el sillón blanco. ¿Qué haces vos? No, lo agarrás de ahí, de las orejas, y lo vas a bañar y recién lo cambiás y le permitís entrar a ese lugar tan limpio. Así Satanás va a querer entrar en tu vida, que ha sido limpiada por el Señor. Pero depende de vos que le permitas entrar o no. Los matrimonios cristianos están bajo ataque como nunca antes. Por eso también, lo que oraban hoy los hermanos, la familia tiene que estar fortalecida en el Señor. Una pareja puede amarse por años y de repente están enlodadas por un tipo de lucha horrible, tentaciones, peleas. Saben que la ira desmedida es un pecado. Los ataques de furia, la gritería, maldecir a tu cónyuge es pecado delante de Dios. Pero de repente le das rienda suelta a todo eso y has dado lugar al ataque de Satanás. Un cónyuge fiel dice, una mujer dice, amo a mi esposo, pero al rato grita desesperadamente, no soporto más a este tipo. Parece una dicotomía, parece un doble comportamiento, ¿verdad? Pero por un lado ama a su esposo, pero por otro lado no lo soporta más. Ni siquiera quiero estar cerca de él, grita ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede ser esto sino un intento satánico por devorar un matrimonio que está comenzando a caminar en santidad? Día tras día estas familias están cada vez más desalentadas. Ni la palabra de Dios haya cabida en sus vidas. Tentadas, desesperadas, y pronto Satanás viene con ese río de pensamientos como diciendo, sos un cristiano fracasado, sos un hipócrita, sos un mal padre, sos un fracaso como esposo.
ni en tu trabajo te creen. Pégate un tiro. No puedes hacer nada bien. Con Dios no tenés chance. Satanás comienza a hablarte. Intentaste íntimamente buscar a Dios, pero sos un fracaso. Sos un farsante, un hipócrita. Querés mostrar a la gente algo, pero sos otra cosa. Sos un pobre ejemplo de lo que es realmente un verdadero cristiano. Satanás te habla así. Te diste lugar. Amados, lo que está sucediendo en esa relación familiar, matrimonial, no puede ser diagnosticado por un consejero, o por un pastor, o un psicólogo, o un pastor psicólogo. Nadie puede comprender el espíritu destructivo que ha entrado en tu vida. ¿Por qué? Porque viene de afuera, porque es sobrenatural, es satánico. Un ataque directamente de las tinieblas. Y aunque nosotros adoramos al Padre de las luces, y nosotros mismos somos luces, y andamos en luz, porque si decimos que somos del Señor, andamos en luz, las tinieblas también existen, porque si hay luz, significa que tinieblas también existen. Satanás, entonces, atacará tu hogar. ¿Sabes qué hogar atacará el Satanás? Donde Jesús es el Señor. Porque si fuese como la doctrina de la soberanía de Dios, si fuésemos elegidos y Dios ya es mi Señor, perfecto, y entonces Satanás no tiene nada que ver conmigo, entonces no me tengo que preocupar. Pero como yo decido decirle sí o no al Señor, también puedo decidir decirle sí o no a Satanás. Y él no descansará hasta que haya usado todas sus armas para devorarte, traerte a la ruina, al caos y al fracaso. Y todas estas pruebas, todos estos problemas, todas estas tentaciones son conocidas como una inundación diabólica. Vamos a leer Apocalipsis otra vez, 12:15. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Ahora muchos cristianos se encuentran en ese ataque. Tienen todo tipo de persecuciones por ser cristianos. De pasada me decía un hermano que ni siquiera puede compartir una cena con sus parientes que no son cristianos porque la burla es atroz. Ya uno dice, bueno, puedo soportar un rato, pero no, tampoco voy a ser tu payaso todo el tiempo. La persecución va a venir como una inundación. Los problemas físicos van a venir. Molestias mentales, trastornos mentales, tentaciones, lujurias infernales, amigos que se vuelven ahora tus enemigos. Porque Satanás ha planeado un ataque de último momento y con toda su fuerza, porque sabe que le queda poco tiempo para arrasar tu fe, o lo que queda de tu fe. No es así nomás, amados. Si pensábamos que todo se solucionaba con dar 2, 3 pisotones y lo tengo al diablo debajo de mis pies y toma tu maleta Satanás y todo esto, si pensábamos que era así, realmente déjenme desengañarles, no es así. Es de una terrible ferocidad, la de un león hambriento. Andá a hacerle frente a un león hambriento. No sé si alguno pudo ver a ustedes algún video, algún documental de leones atacando a otros animales o mismo atacando a hombres. La clave para entender cómo el diablo opera contra la iglesia se encuentra en la palabra rebelión. Yo ayer hacía la pregunta que hice aquí en otro momento, compartiendo la enseñanza sobre compromiso igual obediencia. Le preguntaba, ¿cuántas brujas hay aquí? Le decía, y se reían, ¿no? ¿Cuántos brujos? Ustedes recordarán.
¿Cuántos tarotistas? ¿Cuánta gente consulta a quiromancia, macromancia, etcétera, ¿no? Y en realidad nadie levantaba la mano. Obviamente son todos teóricamente redimidos por el Señor. Pero dice la palabra del Señor allí en Isaías, ¿verdad? Que el que está en rebelión, la rebelión para el Señor es como hechicería, es como brujería. Samuel, 2 Samuel. Gracias. Sencillamente, Satanás opera cuando hay rebelión. Cuando vos te rebelaste a la voluntad de Dios, abriste una puertita. Sencillamente, rebelión significa ir en contra de las normas y la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Lucifer le declaró la guerra a Dios, él se estaba rebelando contra la palabra del Todopoderoso. Y tenés que comprender, la palabra de Dios es tu poder. Así como lo fue en los labios de Jesús cuando reprende a Satanás, y no lo echa con un rayo ni nada sobrenatural, sino que con la palabra echa a Satanás. La palabra es el poder en tu vida. Esa palabra de Dios hizo el mundo. Esa palabra de Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, el universo, los animales, las plantas. A vos te hizo esa palabra. Su palabra hizo todo lo que fue hecho y continúa produciendo vida al espíritu inerte sin Cristo. Cuando viene la palabra de Dios y esa persona recibe esa palabra, esa persona recibe vida. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La meta de Satanás, y hoy cualquiera podría decir, el pastor predicó sobre Satanás, sí, prediqué sobre Satanás. La meta de Satanás es siempre tentar al pueblo de Dios a que se rebele contra su palabra. Si él logra que vos te rebeles a su palabra, que vos dudes de la palabra de Dios, él comenzó a devorarte, a masticarte de a poquito. Él sembró pensamiento de rebeldía en Adán y Eva, haciéndole razonar. Razonar, hermano. Si vos comés, vas a ser como Dios, y es lo que Dios no quiere. Así, ¿no? Ese pensamiento causaron un caos universal. Aceptar ese pensamiento causó un caos universal. Si vos aceptás la propuesta de Satanás, causará un caos en tu vida y en tu familia. Satanás también tuvo éxito en sembrar semillas de rebeldía en la nación escogida por Dios, Israel. El salmista dice en su Salmo 78:8, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Hoy venía diciendo Valentín algo de eso, ¿no? Decía, ¿cómo que decía él? Desobedecer a Dios es rechazar su salvación, algo así decía. Lo venía escuchando, el tipo venía varias veces hablándome, ¿no? Rechazar lo que Dios dice es rebelarse. Y no te queda otra que ser para Dios como un hechicero, como un idólatra, si rechazas su palabra. Por eso, el que no tiene a Cristo termina siendo un idólatra, literalmente, en su corazón y en la práctica. Si no adora una estatua, no adora una imagen, adora a un hombre o a un equipo de fútbol, alguien adora. Las Escrituras también dice sobre Israel, en Deuteronomio 1:26, anótalo, sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor, su Dios, y se negaron a entrar. Vean aquí cómo el Señor no fuerza, cómo el Señor no dice, no, yo los elegí, entonces tienen que entrar sí o sí. Él eligió a ese pueblo, pero muchos de ellos eligieron no seguir a Dios. Y cabe destacar, amados, que Dios reveló su palabra claramente a todo el pueblo, no aparte, no a una élite especial.
Obviamente él tenía a sus siervos que les revelaba directamente y ese siervo tenía que transmitir sin alterar nada de lo que Dios dijo. Y aún así se rebelaron contra esa palabra. ¿Por qué fueron? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque fueron seducidos por el maligno, por el calumniador, por Satanás. Y también tratará de tentarte a vos para que te rebeles contra la palabra de Dios. No, mucha Biblia, mucho estudio bíblico, demasiado, ya necesitamos más. Y algunos se ponen espirituales. Necesitamos más, tenemos que tener 1 hora de oración y 15 minutos de prédica nomás. Otros dicen, el que le gusta la música, dice, no, tenemos que tener 2 horas de alabanza y con una reflexión de 10 minutos alcanza, ya la alabanza nos habló. Entonces, aún en esas cosas hay que tener equilibrio, ¿verdad? En realidad, amado, amada, te voy a dar una noticia. A la carne no le gusta nada que tenga que ver con Dios. No le gusta venir a la iglesia, no le gusta arrodillarse, no le gusta cantar, no le gusta escuchar. A la carne no le gusta. Pues fíjate que a la carne le gusta comer un asado, comer carne. La carne llama a la carne. A la carne le gusta ir a vacacionar, placeres, no sé, ver un partido de fútbol, divertirse, pasarla lindo, ¿no? Eso le gusta a la carne, está bien. Pero necesitamos alimentar nuestro espíritu también. Y vendrá Satanás con tentaciones muy claras sobre tu vida. Pero atenti, el Espíritu de Dios está en tu vida, supuestamente. ¿Está el Espíritu de Dios en tu vida? El Espíritu de Dios te avisará de las acechanzas del diablo. Te advertirá. Aún así, inyectará seducciones en tu mente y al caer en esas seducciones, tu vida se va a llenar de dolor, de tristezas, de frustración. Esas cosas van a bloquear tu relación con Dios y estorbar tu ministerio, que es de tanta bendición para el pueblo. Porque no debemos ser egoístas. El ministerio que Dios nos dio, no nos dio para nosotros, para hacer lo que nosotros queremos. El ministerio que el Señor nos dio para servir al pueblo, para edificar al pueblo. No, hoy no tengo ganas, hoy sí sirvo, mañana no sirvo. Amados, así como Satanás quiso estorbar a Pablo en su ministerio, pero Pablo sabía quién era Satanás y sabía cómo tratarlo. Muchos han caído como presa de las seducciones sutiles de Satanás. El salmista lo proyecta claramente en su Salmo 107, si querés buscar, Salmo 107, en el medio de la Biblia está el Salmo. Versículo 10. Dice así: algunos estaban en oscuridad y en profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. ¿Por qué? Versículo 11. Se rebelaron contra la palabra de Dios y se burlaron del consejo del Altísimo. ¿Necesita esto alguna explicación, alguna exégesis? Creo que está claro, ¿no? La meta del diablo, para decirlo más claro y para ya desenmascararlo de una vez por todas, la meta del diablo es que despreciemos la palabra de Dios. Es que rebajemos la autoridad, la preeminencia que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Él, cuando hablamos de él, hablamos del innombrable, que ya lo nombramos bastante, no está interesado en convertirte en una persona inicua. No, ahora te vas a ser borracho otra vez, vas a ser ladrón, o vas a hacer cualquier cosa otra vez. No. Todo lo que él quiere es que vos te revele en una sola área de tu vida a la palabra de Dios. Tomás toda la palabra de Dios, pero decís, no, pero este texto, yo tengo mi lucha con este texto. Yo hasta que no lo entienda no lo cumplo, ¿no? Y eso le permitirá suficiente espacio a Satanás para ganar todo el terreno en tu vida. Ahora mismo, él tiene, y no debemos ignorar esto, sus principados. ¿Ustedes pueden imaginarse príncipes?
así con sus ropas reales. Bueno, principados, celestialmente hablando, son demonios. También tiene potestades, o sea, huestes de maldad, potestades y huestes de maldad, que están en alerta para darle reportes de inteligencia a Satanás acerca de tu vida. De alguna manera que desconocemos, así como desconocemos lo que es un Wi-Fi. Hoy todo el mundo dice Wi-Fi rápidamente y ni saben lo que es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa onda? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo son las ondas electromagnéticas? ¿Le entienden? La electricidad la entienden, pero llega, usted enchufa y anda. Imagínense en los niveles espirituales que son superiores, si ellos no tienen la capacidad de comunicarse, si no tendrán un Wi-Fi bastante potente para comunicarse entre ellos. Y ellos saben de tu vida, conocen. Estas entidades diabólicas leen nuestras acciones y escuchan nuestras conversaciones. Y cuando descubren una debilidad carnal en nosotros, apuntan todas sus tentaciones infernales en esa área débil. Dice, acá, vengan muchachos, y traen otros 7 peores, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, ahí en Juan 14:30, fíjate qué interesante, Juan 14:30, exhorto a todo el pueblo del Señor, que son cristianos, que traigan su Biblia o su celular con Biblia. Juan 14:30, porque mirá si encontrás alguno afuera y te dice, quiero que me explique o que me leas algo. No traje la Biblia. Bueno, Juan 14:30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Otra versión dice, ya no hay tiempo para hablar largo, porque está por llegar el jefe de este mundo, y no es que él pueda nada contra mí. Como diciendo, no es por mí, es por ustedes. Es preferible que ya no le diga más nada, porque se acercan las fuerzas de las tinieblas. En cierta manera, el Señor tendría retenido a Satanás, que quería enterarse de todos los... Quería mandar un espía para enterarse de toda la interna, pero bueno, el Señor cubría y guardaba todo eso. Él estaba diciendo, en otras palabras, cuando Satanás viene a mí, no encuentra lugar de entrada, porque yo estoy bajo la autoridad del que me envió, porque Él se sometió, se subordinó a la autoridad del Padre, como hombre Jesús. De igual manera, Satanás no puede entrar al cuerpo o espíritu de cualquier cristiano. En la vida de un cristiano, Satanás no puede haber una posesión demoníaca. No puede ser. Estamos hablando de un cristiano de verdad. Y Satanás sabe quiénes son cristianos de verdad. También. Estamos hablando de cristianos que han sometido su vida completamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos leíste en esta semana? Algún demonio que ocasionalmente pasó por tu ventana, vio la ventana abierta, se metió y no está leyendo la Biblia, se está consagrando, yo no puedo hacer nada con este. ¿O qué te vio viendo qué? Las tardes de Jorge Rial, estabas viendo. Hay que darle un lugar a Satanás para que encuentre entrada. Y eso sucede cuando una persona se queda con parte del precio. Te lo voy a explicar. En Hechos, capítulo 5, tenemos allí una pareja llamada Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, que vendieron una porción de la tierra y dieron la ganancia a la nueva iglesia allí en Jerusalén, la iglesia naciente. Mas cuando pusieron la cantidad a los pies de Pedro, el apóstol se quedó, por la revelación que el Espíritu le trae, se quedó espantado, me imagino que se habrá quedado mirándolos, asombrados, y les preguntó, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón
Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Tan pronto como Pedro dijo estas palabras a la pareja, sucesivamente cayeron muertos, literalmente. Ustedes conocen el suceso. ¿Cuál es la lección que Dios nos enseña a la iglesia a través de este incidente? Es obvio que no tiene nada que ver con el pedazo de tierra o el dinero que le pertenecía por ley a Ananías y Zafira. Más bien tenía que ver con el territorio interno en sus corazones. A mí me sugiere cuando dice Satanás, permitiste que Satanás llenara tu corazón. La base para que Satanás llene tu corazón es tu propio pecado, tu propia concupiscencia, tus propios deseos. Ay, cómo yo quisiera algún día poder tal cosa. ¿Cómo? Y es ilícito, Dios no quiere eso. Pero vos en tu corazón lo tenés ahí. Y Satanás comienza ya está la base, comienza a llenarlo. Hasta que rebosó y se transforma en un hecho. Voy a citar algo que tomé de mi amigo, una editorial de mi amigo el pastor Osvaldo Paiva. Y él escribe lo siguiente: la comida que se ingiere todos los días afecta la digestión. Poca gente sabe que una persona adulta puede retener entre 8 y 16 kilos de desechos viejos dentro de su colon. Ay, cuídense. Y permanece allí por muchos años. Cuando se llega a los 40, yo todavía no... Cuando se llega a los 40, su colon está lleno de acumulaciones residuales que ocupan mucho espacio y hacen difícil que el hígado, los riñones y los pulmones funcionen correctamente. Esta es la principal causa de muchas enfermedades. Normalmente no pensamos en el sistema digestivo como el sistema más severo del cuerpo. Si deseas mantener una buena salud, tu colon necesita estar limpio regularmente. Marche un agarol o alguna especie de purga. Antes se utilizaba, bueno, me acuerdo que las abuelas nos daban una leche blanca y quédate en casa, no salgas de acá, ¿no? Para limpiar el estómago y todo. Así que, bueno, ya va el consejo médico también, para lo que andan más o menos. Esta verdad médica se aplica perfectamente a la salud espiritual, dice el pastor Paiva. Pocos saben que toda la basura de malas conversaciones, de malas compañías, de malos momentos, de mundanalidad, de pecado de la carne y desobediencia pueden permanecer por muchos años en el corazón, impidiendo el desarrollo espiritual y manteniéndome de a poco alejándome de toda bendición de Dios. Muchos normalmente no piensan en su espíritu como la parte más importante de su ser, así como no piensan en su colon. Si desean mantener una buena salud espiritual, deben mantener limpio también tu corazón todos los días. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, cierro la cita del pastor Paiva. Así permitimos que Satanás comience a llenar nuestros corazones con un rencor. Hay nombres que te mencionan, Isabel, ni me la nombres, ya estaba tranquilo, ya me robaste la bendición, esa Isabel, ¿no? En tu corazón tenés bronca todavía. Por ahí te mencionan a tu papá, a tu mamá y tenés rencores, a tu tío, quizás qué te hizo, tendrías razón para estar enojado con él o enojada con él. Pero debes perdonar, porque el Señor dice que si no perdonas, Él tampoco te perdona. Ananías y Zafira, esta pareja que podía ser obediente a Dios, y fue obediente a Dios en un 95% para valorizarlo. Y mantenerse desobediente en una pequeña área de su vida y sentirse seguros.
Anoche hablábamos también de esto. Hay personas que piensan que un pequeño pecado no les hace nada. Total, Dios es bueno y Él sabe que me estoy portando bien en el 95%, así que 5% no hace nada. Peor es el otro que anda haciendo cosas terribles, que anda robando, que anda haciendo cosas terribles. Pero es mentira, mis amados. Está tan perdido aquel como este que piensa así. Ananías y Zafira habían escuchado la palabra de Dios pura, pero ellos se rebelaron contra lo que sabían que era cierto. Ellos conocían las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ellos se rebelaron contra la palabra de Jesús cuando el Señor les dijo, no hagáis tesoro en la tierra, donde se corrompe por el óxido, donde el ladrón roba y la polilla destruye las telas preciosas. Ananías y Zafira conocían esto, porque estaban en una iglesia donde se predicaba las palabras de Jesús. Ellos se convencieron que podían servirle al Señor sin quedar y sacar ventaja de eso sin quedar mal parados. Pero ellos no estaban teniendo en cuenta que estaban engañando al mismo Dios. Así que la parte del precio con la que se quedaron no tenía que ver con dinero, sino con un pequeño terreno de codicia que había en su corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice al rico, una sola cosa te falta, deja de ser codicioso? Era una pequeña área lo suficientemente grande para que entrara Satanás y dijera, yo soy aquí el rey. Por eso Pablo advierte en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. El ejemplo de Ananías y Zafira es claro, amados. El precio de una vida justa no es cosa pequeña. Por eso hablábamos de que debemos ser serios, sobrios en esto. Significa sujetar nuestra vida completamente a la palabra de Dios. Si el médico te dice, mira, tu colon está muy cargado, tomate este remedio porque te puede contraer una enfermedad complicada, ¿qué vas a hacer? Urgente el lunes o esta noche a la farmacia a comprar el remedio y empezás a tomar. ¿Por qué? Porque querés vivir, no querés enfermarte, no querés pasar malos momentos. El Señor te dice, ahora tu corazón está muy cargado, toma la medicina de la palabra de Dios. Es gratis. Nuestra vida debe estar protegida de no tener esas cosas pequeñas guardadas como Ananías y Zafira, sujetando pequeños deseos. No debe haber lugares oscuros en nuestro corazón. No debe haber lugar para la lujuria, lugar para la rebelión escondida. Yo soy imperfecto. Creo que todos lo saben. Yo no soy perfecto. Que me toque dar la palabra de Dios no significa que yo estoy fuera de la palabra de Dios, no significa que estoy excluido de lo que Dios dice. La palabra es para mí primero. Hay personas, hay hermanos, hay hermanas que se enojan conmigo, se molestan conmigo por la palabra. Pero no es mía la palabra. Es la palabra de Dios y aplica para todos nosotros. No le demos ni un centímetro de terreno a Satanás con la rebeldía, amados. Si vos le diste lugar al diablo, el enemigo va a reclamar el lugar que vos le diste. El autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vos podés ser una persona maravillosa, amable, considerada, generoso, dadivoso, pero si lees esta palabra de Hebreos y la ignorás a propósito, le estás dando lugar a Satanás. Si pasás semana tras semana acostado en tu cama los días de reunión, en vez de ir a la casa de Dios para ser provocado a justicia, porque lo que hace Dios con su palabra te provoca a justicia, te desafía
a justicia. Si en vez de hacer eso te decís, no, me tomo unas vacaciones sabáticas, un año sabático, o medio año, le estás dando lugar en tu corazón para que se llene de porquería. Como Ananías y Zafira, estás reteniendo parte del precio, que es dale al Señor el tiempo que debes darle. Trataremos nosotros de corregirnos, trataremos de que las reuniones no se hagan tan largas y tan extensas. Veremos la forma, nosotros estamos buscando allá también formas para que la reunión termine a horario, los hermanos puedan hacer sus cosas, tienen su vida, obviamente. Trataremos, los coordinadores les encargo eso, los músicos les encargo eso. Los que participan no prediquen, traen sus bosquejos y están 40 minutos predicando, y la hora pasa, y cuando hay que dar la palabra, ya la gente está cansada. El verso que sigue describe el juicio en el que incurrimos por descuidar una sola área de su palabra. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Oro para que el Señor me regale un locutor nuevamente, así me ayuda. Hasta los locutores se me fueron. Locutoras puede ser, si alguna se quiere proponer, las hermanas, bien. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Jesús nos dice en su palabra, Mateo 6:14, si lo querés lo encontrás, si no te lo leo rápido, al 15, Mateo 6:14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Clarísimo. ¿Querés ser limpio? Hacé lo que tenés que hacer, perdona. El Señor nos advierte, podés ser obediente en cualquier otra área de tu vida, podés ser santo, podés ser muy fiel, muy devoto, pero si retenés en tu corazón de perdonar a cualquiera, aunque sea el mismo Hitler que tenga que perdonarle, esa persona que te hizo de todo, entonces tus propios pecados se están acumulando en tu corazón y no serás perdonado por el Padre hasta que desates ese nudo. Si perdonás, Él te perdona. Aunque estés en el altar orando todo el día, si no perdonás, sí, lo perdono, no, andá y decíselo a Él que lo perdonás, que lo perdonás. Reteniéndole el perdón a alguien, te haces peor deudor del que te ha ofendido. Repito, reteniéndole el perdón a alguien, te haces peor deudor del que te ha ofendido. Esa persona pudo haberse arrepentido y ser perdonado por el Señor, pero si retenés por la herida que hay en tu corazón, Dios está demandando contra vos que te arrepientas. Más allá, el tremendo predicador Santiago, así en su capítulo 3, dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias mentirosas, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que provienen de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia, donde hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de mal. Y noten que Santiago ¿a quién se dirige aquí? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, a los cristianos les habla. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de esa sabiduría. Él nos está diciendo, Santiago, puedes tener gran sabiduría, puedes tener gran conocimiento espiritual, pero si hay amargura en tu hogar, hay contienda en tu corazón, envidia en tu trabajo. No pienses que sos espiritual de ninguna manera, porque estás bajo un engaño mentiroso. Aunque tengas el pescadito en el auto, aunque pongas la Biblia ahí en tu escritorio de trabajo, peor.
Más vale ni diga que sos cristiano si andas amargado. ¿Conoces personas a quien la amargura lo ha llevado a ataduras satánicas? Se amargan y hasta su cuerpo se va envejeciendo a causa de su amargura. Con el tiempo, esas personas exteriormente manifestarán las tinieblas que tiene dentro. Con el tiempo, su cuerpo comenzará a decaer, enfermándose, marchitándose y hasta teniendo problemas mentales a causa de la falta del perdón. Así que, mis amados, si estás en esto, no sigas más. Frená, ponele el pie al freno y arrepentite. Ahora si querés seguir, bueno, dale para adelante. Guardar rencor, quédate con tu amargura. Seguí generando peleas, contiendas en tu familia, en el trabajo, en la iglesia. Si es así, estás en rebelión total contra Dios y su palabra, quien te dice que no lo hagas. Y le vas a abrir puertas a Satanás y estarás espiritualmente ciego, con el corazón totalmente endurecido. Por otro lado, si sos espiritual y estás obedeciendo a la palabra de Dios de buena voluntad, entonces no importa cuán herido estés, vas a mostrar sabiduría apacible cuando perdonás. Termino con esto. ¿Cuál es la defensa a esta declaración de guerra? A esta advertencia que el Señor nos está dando. Nos advierte. Miren, muchachos, Satanás no está atado, no está en una jaula, no le rociaste sangre en los ojos y está ciego. Satanás está vivito y coleando. ¿Cuál es la defensa que tenemos contra esto? Si le preguntás a cualquier hermano cómo batallar contra el diablo, probablemente te va a recitar de memoria: resistid al diablo y de vosotros huirá. Como si fuese un luchador ahí, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo Santiago cuando habla de la palabra resistir? La palabra resistir viene del vocablo griego ansistema. Voy de vuelta. Ansistemi. Ansistemi, contradecir significa. Resistir significa contradecir. ¿Cómo resistiremos el poder de Satanás? Contradiciendo lo que él nos dice. No diciéndole amén, Satanás, así sea. Contradiciendo, como hizo Jesús en el desierto, a lo que él le decía. Y Satanás venía vestido ¿no? Con toga, con una kipá y con un rollo. Dice las Escrituras. Sí, también dice las Escrituras. Dice, ¿no? Juan nos ofrece la respuesta en Apocalipsis, que estamos en nuestro capítulo central, 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Cómo lo han vencido? Por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Qué palabra, ¿eh? Cuando escuches el rugir del león, cuando el tsunami de problemas te abrumen, sencillamente corre al lugar santísimo. Por la fe, entra a la misma presencia de Dios, a su trono. Asite, como dice Pablo, la palabra asirse, agarrate de Cristo. Cuando tu hijito era chiquito y escuchaba algún ruido o algo que lo asustaba, rápidamente se agarraba de tu pierna, ¿o no? Rápidamente se agarran de vos porque están seguros, porque saben que papá para ellos es el más poderoso, el más alto del mundo, piensan ellos. Se sienten seguros. Así nosotros, cuando vemos que somos atacados en tentación, en situaciones, agarrémonos del Señor. Porque el Cordero de Dios ha hecho un camino para vos a través de su sangre. Así que, amados hermanos, podemos entrar confiadamente, con valentía en el lugar santísimo por causa del Señor Jesús.
Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, a través del velo. Cuando estás a sola con Dios en oración, vale la pregunta, ¿tenés momento a solas con Dios en oración? ¿O esperás el domingo 10 de la mañana? Hay un problema si no podés orar, si no tenés tu tiempo, si no apartás. No puede ser que no me alcanza, necesito un día de 25 horas porque no me alcanza. ¿Para qué no te alcanza? Tanto trabajás, ¿qué vas a hacer con tanta plata? No, la gente que más trabaja, no sé si es una engaña pichanga, pero no, yo no tengo plata, por eso trabajo. Pero trabajan y trabajan y trabajan, no tienen tiempo ni para la familia, no tienen tiempo ni para el descanso, ni para salir a pasear, menos tienen tiempo para hablar con Dios. Pero ¿qué te parece si hablamos ahora con Dios? Como quieras, como el Espíritu te guíe, quieres hablar con Él. Y estar a solas con Dios. Cuando estás al lado de papá, sos inmune a las estrategias del diablo. Así que corre rápido al trono por la fe. Clama a Él, parate en el poder, en el nombre del Señor. Ayer utilizaba este texto de Timoteo cuando le dice: Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado, nutrido. Alimentado significa nutrido, con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. Necesitamos ser nutridos. La palabra griega para nutrir o criar significa educar, bien educado. Pablo está hablando acerca de ser educado en las Escrituras. Educación significa una definición. Cuando una persona recibe la pertinente educación, asimila y aprende conocimientos que lo ayudará a desempeñarse ante determinadas situaciones de la vida. Jesús es nuestro ejemplo. Él mismo resistió la tentación con la palabra de Dios y el diablo se fue de él. ¿Por qué? Porque la verdad expuso a Satanás y lo puso en vergüenza. No sabía qué contestar Satanás y se fue. El cobarde, cuando no sabe, se va. Y Hebreos dice que todos los que confían en la palabra de Dios, dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones. Cerremos la boca de los poderes de las tinieblas cuando nos paramos en la palabra de Dios. Si tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios, nuestro corazón dispuesto a cumplir la palabra de Dios, cerramos la fauce del león, aunque ande por ahí queriendo devorarnos. Así que, amado, amada, cuando escuches el rugir del león, humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Sumergite en su palabra. Y con sus alas te cubrirá. Señor, y ahora te pido, en el nombre de Jesús, que obres en favor de tu pueblo en esta noche, en esta mañana. Señor, trayendo salud, trayendo paz en cada corazón. Que la palabra produzca mayor fe o fortalezca la fe. Que sepan resistir al diablo sometiéndote a ti y a tu palabra. Y el diablo huirá de vosotros. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, ayúdanos a descubrir cualquier estrategia de Satanás contra tu iglesia, la cual ni la muerte puede prevalecer contra tu iglesia, porque tú le has dado la llave de la salvación a
cada uno de tus hijos son portadores de la salvación. Si miramos hacia afuera, vamos a ver tanta necesidad. Y el diablo nos entretiene como el burro con la zanahoria. ¿Siguiendo qué? Nunca alcanzamos. Nuestras propias pasiones, cosas que guardamos en el corazón. Señor, ayúdanos a realmente a concentrarnos en lo que es verdadero, en lo que es importante, a tener ese temor, el temor que ama lo que tú amas y que odia lo que tú odias, y compartir este evangelio eterno a aquellas personas que todavía son presas de Satanás. Ya no solo resistiendo al diablo y que éste huya, sino que ir al territorio donde él está gobernando y arrebatar las almas a través de la predicación del evangelio. Capacita a tu pueblo, capacita a tus ministros para que puedan dejar, Señor, ya de estar pensando en niñedades, en cosas que no tienen sentido, casi escuchando la voz del diablo. Señor, ayúdanos, porque queda poco tiempo. Ya no es tiempo de estar postergándonos, no es tiempo de estar esperando más. Ayúdanos. Yo te doy gracias porque me ha tocado mi parte de edificar a mi pueblo, pero sé que hay mucho más por hacer. Pero un solo hombre o dos no pueden hacer la obra del cuerpo. Necesitamos que cada uno se remangue espiritualmente y comience a trabajar. Que venza esas tentaciones, que limpie su corazón con la medicina de tu palabra. Y sean verdaderamente cristianos 100%, no 95 ni 99%, 100%. Y te digo un secreto, mi amado, mi amada, vas a ser feliz. Tu matrimonio vas a volver a tu casa como entrando a un lugar celestial, porque la presencia misma de Dios habita en tu casa. Aún en tu trabajo Dios va a prosperar, tu salud va a ser cuidada por el Señor. Y si pasara todo lo contrario, vas a tener una fe tan fuerte que vas a decir: Señor, en la abundancia, en la escasez, en la salud o en la enfermedad, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Gracias, Señor, por la paciencia de tu pueblo al oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Invito a mi hermano pueda ponerse de pie por un momento. Vamos a adorar al Señor. Podamos meditar en la palabra del Señor, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos ayude a entender, mi hermano. Aleluya. Esta alabanza dice: ¿a quién